Algo así podríamos decir de los medios de comunicación de masas. Fueron con Dios porque eran la ventana al mundo, para acabar convirtiéndose en un mundo en sí mismo, en un Dios pagano. En este vídeo nos proponemos destacar y analizar la evolución de este medio, sus consecuencias en la sociedad y las técnicas de las que se ha servido para su desarrollo, mencionando las aportaciones de grandes filósofos como Umberto Eco, el padre de la semiología, o Marshall McLuhan, el especialista en técnicas comunicativas por excelencia. Con la modernidad, fenómeno histórico ubicable en la gestación de la Baja Edad Media, nace de la clase burguesa el capitalismo como modelo económico. Este proceso desembocará en una época de cambios durante los siglos XIX y XX, donde aparecerá un nuevo sujeto social, la masa. Consolidándose la economía capitalista como fenómeno de referencia, la revolución industrial proveerá a la sociedad de valores tales como la importancia de la propiedad y su factor de identidad frente al linaje o casta, factor diferencial con el antiguo régimen, la visión del individuo como sujeto económico, político y jurídico, la economización del mundo social, importancia del capital en la producción o las diferencias de clases en la distribución de la riqueza y el trabajo. Con estos mimbres se irá constituyendo una verdadera sociedad de masas, la cual irá desarrollando estrategias sociales que la definan, como es el caso de la prensa. Con la idea de ampliar la participación en la vida pública por parte de las élites burguesas, y así a suplir el espacio público de antaño, declarándose como todo un fenómeno de masas capaz de promover cambios sociales o económicos. Casos como la prensa amarilla de Randall Hearst o Pulitzer, los penny press, suponen las primeras indagaciones en el potencial de esta nueva sociedad. Lo que la gente cree es más importante de lo que sucede realmente. El desarrollo tecnológico que acompaña a esta sociedad capitalista dará sendos beneficios como la transmisión, por telégrafo, teléfono o producción de imágenes, fotografías y litografías, como el futuro cinematógrafo. Siguiendo esta línea de adelantos sociales, el siguiente medio que tomará lugar en la sociedad de masas es la radio. En la década de 1920 empieza a desarrollarse con gran fluidez entre la sociedad, añadiendo valores que la prensa no puede alcanzar como la cercanía, inmediatez o cierto espectáculo. El entretenimiento llega a sus cotas más altas de realismo, como data el sobrado conocido ejemplo de La Guerra de los Mundos, Orson Welles, suponiendo este un verdadero hecho de interés en cuanto a la realidad que puede ser tergiversada y manipulada por los medios. Además, este se consolida en la vida familiar como un elemento más de la misma, factor que fue usado con gran eficiencia en la propaganda de guerras de la década de 1930 en adelante. Otro paso importante fue el cine, que incorpora su efecto inmersivo y un grado mayor de veracidad en el objeto observado, conectado a la emoción del espectador. Well, I am very impressed. I really am. You have yourself quite a place here. You know, I still can't get over the fact that 24 hours ago I was in an Egyptian tomb. I didn't know any of you wonderful people. And here I am now. I'm on the verge of a madcap Manhattan weekend. My God, you must really love this picture. Me? You've been here all day, and I've seen you here twice before. You mean me? Yes, you. This is the 5th time you're seeing this. Henry, come here, quickly. I gotta speak to you. Oh, my God! Listen, old sport, you're on the wrong side. Tom, get back here. We're in the middle of a I story. want to have a look around. Go on without me. We can't continue Who with are the you? story. It's Cecilia. I'll go get the manager. Let's get out of here and go somewhere where we can talk. Wrong, Cecilia. I'm free. After 2,000 performances, the same not routine. I'm free. Llegados a la década de 1950, aparecerá en la vida social la televisión como medio definitivamente asentado. Se tratará de un medio englobador, capaz de unir las características de una radio visual y un cine actualizado, resultando tal hecho el incrementar el efecto inmersivo y la identificación emocional, e introducir la cultura audiovisual a un espectador aún poco familiarizado con ella, por lo que sus efectos serán muy sugerentes.
Umberto Eco, célebre ideólogo contestatario italiano, posee una dilatada carrera como ensayista, entre las que destacan Apocalípticos integrados, 1964, Tratado de semiótica, 1975, o ocasionalmente novelas que suponen ser bestsellers, como Nombre de la Rosa. Es también un personaje interesado con los fenómenos de la actualidad, donde estableció una fuerte división en la evolución de los medios de comunicación de masas. Paleotelevisión sería la era de este medio comprendida entre su incipiente divulgación en los años 50 hasta la década de los 70, donde determinados cambios sociales, políticos o económicos darán lugar a la neotelevisión, nuevo paso evolutivo del medio, que impondrá la forma final de la televisión que conocemos hoy en día. Paleotelevisión es comprendida entonces como un medio que pone en contacto el mundo con el espectador, una primaria simbiosis entre la radio visual y el cine actualizado, como decíamos. Se establece como un núcleo institucional similar a la familia o la escuela, donde formar e informar es el mayor objetivo, evitando tabúes como el sexo o la violencia. La relación con el espectador es jerárquica, no de proximidad, como si de una institución gubernamental se tratara. De así pues, las cadenas eran públicas y muy limitadas con respecto al paradigma actual. Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Poniendo como ejemplo el caso español, aunque la época puede ser posterior al resto del mundo en cuanto al desarrollo televisivo, hubo 2 cadenas únicas de visionado hasta la liberación del mercado televisivo en 1990, con la Ley de Televisión Privada, tras la cual cadenas privadas como Antena 3 o Telecinco aparecieron. Esto supuso para el espectador una variedad de opciones prácticamente inexistente. Al no competir por ganarse la audiencia, las leyes de mercado no prosperaron, y con estas no lo hizo el medio. Televisión Española inicia sus emisiones. Estaríamos hablando así de una individualización del medio, recorte y privatización del espacio público, haciendo uso de términos de Eco. La realidad es la ventana que nos muestra la pantalla. Por otro lado, la sociedad de capitalismo de producción, caracterizada por su culto al trabajo, ahorro y la esperanza por un futuro mejor tras los desastres de las 2 guerras mundiales, es la que daría lugar a la implantación de este medio. Ni a recreo quiero salir, no me divierto con nada. Siendo la del capitalismo de consumo, hijos de estos, la que dé lugar a una nueva etapa evolutiva, la neotelevisión. I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like to... Neotelevisión, una nueva forma de ver el mundo. Con la llegada de la neotelevisión observamos una ruptura sustancial con el modelo de representación acaecido en la paleotelevisión. Se transita de una sociedad capitalista de producción a una sociedad capitalista de consumo, y para ello es necesario crear consumidores. Así pues, la televisión se vuelve una herramienta fundamental a la hora de crear identidades, de crear cultura y representar necesidades y deseos que antes no existían. La publicidad eleva su nivel e invade y corta programas como nunca antes. También se descubren nuevos avances tecnológicos que cambiarán el rol del espectador y se observará una rápida multiplicación de cadenas, programas y actores, junto a la creación de las primeras cadenas de pago o canales privados. La función principal de la televisión, que años atrás era la transmisión de información y conocimientos al espectador desde los organismos públicos con una clara jerarquización, se ve modificada por la irrupción de programas de entretenimiento y ficción, además de canales privados. Con esto, se busca establecer una conexión con el espectador mediante la proximidad y la interactividad, haciendo partícipe al sujeto del espectáculo mediante llamadas telefónicas desde casa, público real en los platós o el uso de webcams. La neotelevisión modifica la realidad.
Simplemente con el hecho de enunciar un mensaje lo convierte en real. Esto se ve reforzado mediante la hipervisibilidad, o lo que es lo mismo, la técnica de enseñar el equipo técnico como cámaras o micrófonos, justificando así que lo que se dice es real, pues está siendo grabado en directo y los espectadores pueden ver los entresijos de los platós, simulando de esta manera una falsa autenticidad y creando un entorno local, cercano y amigable, con un lenguaje empobrecido que favorece la mímesis y la identificación del espectador llano, o mejor dicho, de la masa. El objetivo de esto es la retención del espectador en dicho canal ante un nuevo panorama televisivo, donde abunda la variedad de programas para elegir a tan solo un golpe de mando. Asimismo, se produce la contaminación genérica, y los anuncios y el contenido en general cada vez se parecen más entre sí. Se homogeneiza el contenido bajo una falsa heterogeneidad a causa de la economía de mercado, provocando inevitablemente una disminución de la calidad de contenidos. Los programas que venden y mueven dinero aparecen en diferentes países con diferentes nombres y todos con una estructura similar o igual, algo que se ha mantenido hasta la actualidad, pues ¿qué país no tiene su propia versión de MasterChef u Operación Triunfo? Sin embargo, la principal diferencia de la televisión con la paleotelevisión es la manera en la que se da el discurso. La televisión deja de ser un fiel espejo reflector de la realidad para convertirse en su propia realidad. Ya no habla del mundo exterior, y si bien lo hace en alguna ocasión, se crea un escenario que lo convierte en una especie de espectáculo hiperreal, donde el telespectador no es capaz de diferenciar entre la realidad y la fantasía. Por así decirlo, la televisión es creadora de su propia realidad, una falsa realidad que contamina, impregna e influencia de lleno a la sociedad. Por ejemplo, en la televisión se habla de desigualdad, paro y hambre, pero no se muestran a las personas en la calle sufriendo o niños muriendo de desnutrición, y si bien se hace en alguna ocasión, se hace con fines políticos o intereses monetarios, alimentando así el mundo del espectáculo y el morbo. En las guerras, miles de personas que fallecen se ven reducidas a números estadísticos como si no tuvieran valor o no hubieran existido nunca, dejando en la mente de los espectadores un fugaz recuerdo, sin tener verdadera conciencia de los hechos reales. Esta idea también se puede extrapolar a los debates políticos, donde es ameno e incluso divertido ver a los representantes de dos diferentes partidos discutiendo en una mesa redonda, convirtiendo la política en un espectáculo, mientras miles de familias mueren de hambre en las calles. Es por ello que para favorecer también el consumo se llevó a cabo una hibridación o mezcla de géneros, con el objetivo de hacer cada vez más difusa la línea que separa las categorías o los programas, consiguiendo así más espectadores y la confusión de los mismos. Ahora pasaremos a hablar de la posttelevisión o metatelevisión, el modelo actualizado de neotelevisión que se ha establecido de manera imperiosa en nuestras sociedades hasta el día de hoy. Ya en los 90, Semprini marcó algunos límites del concepto de neotelevisión, afirmando que el término no daba cuenta de todas las transformaciones que estaba viviendo el medio. A diferencia de la paleotelevisión y la neotelevisión, la posttelevisión tiene como objetivo entretener, fragmentar y reciclar. La posttelevisión, también llamada hipertelevisión y metatelevisión, es un término que acuñó Carlos Scolari en su libro Hipermediaciones, elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva, con el que se refiere a la televisión de hoy en día. Este término surgió debido a que Scolari creía que los medios debían adaptarse a la producción de nuevos perfiles del consumidor, y para poder superar el concepto de neotelevisión, el cual había quedado ya obsoleto. El concepto de posttelevisión viene de la mano de la creación de Internet, que ha cambiado todo el panorama mundial incluyendo la televisión, que ha adoptado características derivadas de su relación con Internet. Beret, en 2002, habla directamente de un Windows Athletic en la televisión contemporánea. La posttelevisión tiene unas determinadas características que se pueden observar en series como 24 o ER Emergencia y reality como Gran Hermano. Multiplicidad de programas narrativos. Las series no se basan en historias lineales y unitarias, sino que los relatos se multiplican y las aventuras de sus personajes se cruzan formando una trama compleja. Fragmentación de pantalla. Es un recurso que se usa para mostrar varios programas simultáneamente, con los cuales la televisión pretende acercarse a la pantalla de un ordenador.
En muchos programas periodísticos, el uso del zócalo, textos que aparecen en la parte inferior de la pantalla, se ha convertido en una práctica editorial más que informativa. Intertextualidad desenfrenada. La cita constante a otros programas o producciones también es una de las características de la estética hipertextual, por lo cual la televisión se autoconsume dando lugar a la llamada metatelevisión. Extensión narrativa. Las historias de hipertelevisión no terminan en un capítulo o temporada, sino que perduran durante años. Además, a veces también se extienden a otras plataformas como videojuegos, integrando así una historia transmedia. El término metatelevisión se refiere a la producción televisiva propia del cambio del milenio, destacando la televisión de formato o los realities de convivencia, Gran Hermano, Operación Triunfo. En la era metatelevisiva, la industria ofrece, además de las cadenas públicas y privadas que coinciden con las décadas anteriores, las emisiones por cable, los canales premium estadounidenses y las plataformas digitales, aumentando el número de posibilidades. Así, el entorno de competencia creciente de la no televisión alcanza enormes proporciones en la posttelevisión. Otras características de la hipertelevisión, que se suman a las ya mencionadas anteriormente, son las referencias televisivas. La televisión del siglo XXI es cada vez más autorreferencial, ya que se caracteriza por hablar continuamente de ella misma. Otras, como la interactividad, la abundancia de contenidos o la mezcla de géneros, que corresponde también a la contaminación entre ficción y no ficción. Además, la hipertelevisión retoma el mito cibercultural de tiempo real y lo propone en clave televisiva. Este es otro de los atributos distintivos de la metatelevisión. Comenzó como un coqueteo artístico en algunas series como Expediente X, donde en un episodio se aparentaba una grabación en tiempo real, o también en la serie ER Urgencias, que llegaron realmente a transmitir un episodio en directo. La obsesión por el directo se aprecia en ficciones que simulan el tiempo real, como la ya mencionada 24, pero también en los reality shows. Con la llegada de la hipertelevisión, cobrará gran relevancia el término narrativa transmedia, creado por Henry Jenkins. Es un tipo de relato donde la historia se encuentra disponible a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, asumiendo los consumidores un rol activo en ese proceso de expansión. Estas nuevas experiencias de consumo están marcadas por el aumento de los canales y la difusión tecnológica, como el cable, satélite, TDT, el vídeo bajo demanda o a la carta, etc. Podría decirse que el consumidor se convierte en un usuario de una dimensión interactiva de consumo digital. Como conclusión, y a modo de preocupación por la evolución actual y futura de la televisión, remarcar que el mundo mediático se encuentra en tensión, nuevas especies están comenzando a poblarlo, y los sujetos tienen que adaptarse a este nuevo entorno. En este contexto, la televisión es un medio que, al igual que la prensa, observa con miedo cómo las nuevas generaciones se rinden en favor de otras experiencias de los medios, por lo que tendrá que cambiar y adaptarse para sobrevivir. En otras palabras, la televisión tendrá que aparentar ser lo que no es, un medio interactivo. El consumo de la televisión se ha dividido en numerosas situaciones individuales, donde cada usuario puede acceder a un programa diferente. Esto hace que estalle el concepto de aldea global de McLuhan. Welcome to the desert of the real. El futuro de la televisión es una cuestión incierta. Por un lado, es posible que no se esté viviendo la muerte de la televisión, sino la rearticulación de su rol vertebrador de la sociedad, como así afirma Gilder o Misika. Por otro lado, según Verón, podemos hacer la hipótesis de que esta tercera etapa en la historia de la televisión masiva será su última. Esta tercera etapa anunciará entonces el fin de la televisión masiva como fenómeno propiamente histórico. La designación televisión masiva, que es la que yo prefiero, indica bien la especie que estará en vía de desaparición. Esto es inseparable de una rareza de la oferta y por consiguiente de una activación de las grandes audiencias.